Mira con atención. Hay un fenómeno silencioso que muy pocos hombres logran ver, y sin embargo, está frente a sus ojos todo el tiempo. Observa a esas mujeres que parecen tener un poder invisible. No importa si tienen 20, 30 o 40 años, siempre hay algo en ellas que mantiene un aire de juventud encantadora, esa chispa que hace que su presencia sea memorable. Esa risa ligera, ese tono de voz con un toque infantil, esa manera de moverse con la seguridad de quien sabe que el mundo, en cierto nivel, gira a su alrededor. No es simplemente carisma natural ni casualidad. Es el resultado de un mecanismo refinado a lo largo de años, de un aprendizaje silencioso que la sociedad ha reforzado constantemente. Lo más inquietante es que muchas de las mujeres más sexualmente atractivas del mundo no maduran emocionalmente, no porque no puedan, sino porque no necesitan hacerlo. Desde niñas aprenden que su belleza es suficiente para sobrevivir, para manipular situaciones a su favor y para controlar interacciones sociales sin necesidad de un verdadero desarrollo interior. Suena crudo, incluso cruel, pero si lo observas con la frialdad de Maquiavelo, verás que detrás de esa dulzura encantadora hay un sistema perfectamente aceitado. Recompensas sociales que condicionan comportamientos y moldean la identidad hasta que se vuelve casi imposible distinguir lo auténtico de lo aprendido. Desde que son pequeñas, la sociedad les envía señales inequívocas. Una sonrisa bonita abre puertas, un gesto dulce desarma, una mirada brillante detiene juicios y desvía críticas. Cada cumplido es como una moneda lanzada en un pozo profundo, refuerza la idea de que su valor radica en su apariencia y en la percepción de los demás. Mientras otras niñas aprenden a destacar por sus habilidades, esfuerzo o carácter, ellas descubren que basta con existir bellamente para recibir atención, protección y ventajas. No es un error, no es malicia, es aprendizaje condicionado. Poco a poco, sin darse cuenta, se construye una cárcel dorada alrededor de su identidad, donde el encanto se convierte en una estrategia de poder silenciosa y la madurez emocional se vuelve opcional. Cuando una mujer crece sabiendo que su apariencia le garantiza afecto y validación, el crecimiento emocional deja de ser una prioridad. ¿Para qué enfrentar el dolor de madurar si el mundo ya premia el estancamiento? Mientras más encantadoras parecen, más atención reciben. Mientras más inocentes lucen, más indulgencia generan. Existe un contrato no escrito. Ellas mantienen el hechizo, y el mundo se encarga de perdonar sus carencias, de minimizar sus defectos, de reforzar la versión de sí mismas que resulta más funcional socialmente. Así, muchas de estas mujeres desarrollan una identidad construida casi exclusivamente alrededor de ser deseadas. No alrededor de ser entendidas. No alrededor de ser respetadas por su profundidad. Ser deseadas. Punto. Y aquí nace un veneno silencioso, pero letal. Cuando tu valor depende del deseo ajeno, tu madurez emocional se detiene. Porque crecer realmente significa arriesgarse a perder la aprobación constante. Implica mostrar autenticidad, incluso si esa autenticidad ya no resulta adorable para quienes te rodean. La mayoría no se atreve. Repiten el papel una y otra vez. Sonríen aunque estén vacías. Mantienen la inocencia fingida aunque conozcan demasiado del mundo. Conservan la imagen de la niña eterna porque es su refugio y, al mismo tiempo, su herramienta de poder. Sin embargo, toda estrategia que depende de factores externos tiene un precio, y el de esta es especialmente alto. Cuando tu valor y tu identidad dependen del encanto superficial, tu desarrollo interno se congela. No porque no tengan la capacidad de crecer, sino porque el mundo nunca les exigió más, porque nunca se les desafió a construir fortaleza más allá de la apariencia. La belleza sexualmente atractiva puede ser una bendición o una prisión. Y Maquiavelo lo entendería perfectamente. Cualquier poder basado exclusivamente en factores externos es un poder inestable y vulnerable. Cuando la atención disminuye, toda la estructura emocional construida alrededor de ella corre peligro de colapsar. Piénsalo un momento. Cuando una mujer basa su identidad en el reflejo del espejo y en las miradas que recibe, está edificando su ego sobre terreno prestado. Mientras la admiración está presente, se siente viva, valiosa, poderosa. Pero cuando esa energía externa disminuye, porque el tiempo pasa, porque surgen nuevas bellezas, porque la sociedad es implacable, la caída puede ser brutal. Internamente,
Muchas no saben quiénes son más allá del personaje encantador que perfeccionaron durante años. Y aquí llega lo más irónico: el entorno que las rodea no quiere que cambien. La sociedad celebra esa versión dulce, inocente, ligera, porque es funcional, porque no incomoda, porque es deseable pero no peligrosa. Una mujer que madura, que se vuelve emocionalmente consciente, que deja de depender de la aprobación masculina, se convierte en impredecible. Ya no se controla con halagos, ya no se manipula con miradas, y eso genera incomodidad. Por eso, muchas mujeres bellas son entrenadas, sin que ellas lo sepan, para permanecer atrapadas en esa imagen adolescente. El sistema mantiene un equilibrio, ellas reciben atención, y a cambio, permanecen inofensivas. Pero la infantilidad emocional femenina no es únicamente un producto cultural. También es una estrategia de defensa silenciosa. Ser niña es más fácil que enfrentar el peso de la madurez, asumir responsabilidades o confrontar la soledad que trae el dejar de complacer. Decir no sé con una sonrisa es más cómodo que decir tengo miedo con honestidad. Coquetear para salir de un problema es más fácil que asumir consecuencias. Mantener el personaje adorable las protege, sí, pero también limita su desarrollo interno. Mientras tanto, el tiempo sigue su curso, los hombres la siguen admirando y la atención fluye, pero en el interior muchas de estas mujeres conviven con un miedo que jamás expresarán. Miedo a perder el único atributo que las hizo sentirse valiosas, su atractivo. Ese miedo actúa como un corrosivo silencioso. Las empuja a mantenerse jóvenes artificialmente, a depender más y más de la imagen, a rehuir cualquier cambio que pueda alterar la percepción que los demás tienen de ellas. Por eso las ves aferrándose a la juventud eterna, no por vanidad únicamente, sino por supervivencia emocional. Aquí está la verdad maquiavélica que pocos se atreven a decir. La belleza sin madurez es poder, pero es poder prestado. Y todo poder prestado, tarde o temprano, se cobra con intereses. El día que las miradas dejan de perseguirlas, la estructura se resquebraja, porque nadie les enseñó a construir otra base. Nadie les dijo: tu valor también está en tu carácter, en tu inteligencia, en tu fortaleza interna. La sociedad les llenó de aplausos, de admiración, de atención, pero no de herramientas para sostenerse por sí mismas. Y cuando llega la caída silenciosa, muchas se encuentran emocionalmente desnudas. No saben cómo sostener relaciones profundas que no giren en torno a la atracción superficial. No saben cómo existir sin brillar para otros. Algunas entran en crisis existenciales, otras se aferran desesperadamente a tratamientos, cirugías, filtros, rutinas. No por vanidad pura, sino por pánico existencial, porque si dejan de ser la guapa, sienten que dejan de existir. El sistema que las elevó luego las desecha sin remordimiento. Es una máquina que no perdona. Y Maquiavelo lo habría dicho claramente: quien construye su poder sobre favores externos debe prepararse para perderlo cuando esos favores se retiren. Pero aquí hay un giro interesante. Aunque la mayoría se queda atrapada en su personaje, algunas pocas despiertan. Un día, el aplauso deja de importarles. Se miran al espejo sin miedo. En lugar de buscar perfección externa, se enfrentan a la verdad. Se despojan de la máscara que las protegió durante años. En ese instante nace algo mucho más potente que cualquier atractivo superficial. La belleza deja de ser el eje. Lo que domina es la presencia, la claridad, la seguridad brutal de alguien que se conoce a sí misma y no necesita validación externa. Esa transformación no es suave ni romántica. Es dolorosa, incómoda, solitaria, y al mismo tiempo liberadora. Cuando una mujer sexualmente atractiva cruza ese umbral, el mundo no sabe cómo reaccionar. Porque deja de jugar el juego, deja de buscar aprobación, deja de negociar su valor, lo impone. Deja de usar su belleza como moneda y comienza a usar su conciencia como arma. Y ahí es donde se vuelve verdaderamente peligrosa, porque ya no se puede manipular, domesticar ni distraer con aplausos vacíos. Ha visto la estructura, ha entendido el mecanismo y ha decidido salir de él. La belleza deja de ser refugio y se convierte en herramienta. Ya no necesita fingir juventud, porque comprende que la verdadera eternidad no está en la piel, sino en la autenticidad. Y eso, para muchos, resulta aterrador. Una mujer consciente, madura y sexualmente atractiva deja de ser una niña jugando con poder prestado.
se transforma en una estratega que domina su presencia y no teme perder miradas para ganar libertad. El entorno se descoloca. Los hombres inseguros se alejan. Los acostumbrados a su sumisión la critican, pero ella ya no busca gustar. Busca ser. Y esa es la verdad que incomoda, mientras muchas mujeres atractivas quedan atrapadas en la infantilidad emocional para sobrevivir. Unas pocas rompen el espejo, se enfrentan a sí mismas y se convierten en algo mucho más temible, mujeres libres, conscientes y emocionalmente poderosas. Y ese tipo de poder no depende de la juventud, del encanto ni de la complacencia, depende del dominio interno, de la presencia implacable de alguien que se conoce, se respeta y se impone por lo que es, no por lo que refleja. Lo más fascinante es que cuando estas mujeres emergen, alteran por completo la dinámica que la sociedad intenta imponer. Ya no buscan permiso, no negocian su valor, no dependen de la complacencia ajena. Su independencia las hace incómodas para quienes se alimentaban de su encanto, porque ahora ninguna mirada externa puede manipularlas. Ya no hay hechizo que mantener ni personaje que representar. Su poder es absoluto y silencioso. Y ahí reside el secreto. El mundo teme a una mujer que combina madurez, atractivo sexual y claridad emocional, porque es imposible de domesticar. Nadie puede controlarla, nadie puede explotarla, nadie puede predecir sus decisiones. Es una presencia que impone respeto, admiración y miedo al mismo tiempo, y lo hace sin esfuerzo, porque la verdadera fuerza no se proclama, se muestra. El contraste entre las mujeres que permanecen atrapadas en la ilusión de su belleza prestada y aquellas que logran despertar es tan profundo que roza lo brutal. No es una cuestión de juventud ni de rasgos físicos, es una cuestión de conciencia. Mientras la mayoría sigue girando en círculos de complacencia y validación externa, estas pocas excepcionales rompen la dinámica desde adentro, redefiniendo sus reglas, creando su propio código y, con ello, alterando el mundo a su alrededor. Lo que antes era un privilegio superficial, miradas, halagos, atención constante, se transforma en una herramienta de poder interno, invisible pero indiscutible. Cada gesto, cada palabra, cada decisión surge de su centro, no del espejo, no de la aprobación ajena. Y quienes no comprenden esto, quienes permanecen atrapados en la lógica del reconocimiento externo, quedan desconcertados, inseguros, desplazados. No saben cómo interactuar con alguien que ya no responde a incentivos superficiales, sino que actúa desde su propia autoridad interior, desde un espacio de dominio absoluto sobre sí misma. El sistema no está diseñado para estas mujeres. Ni la cultura, ni la sociedad, ni los hombres acostumbrados a jugar con las expectativas de la belleza superficial tienen herramientas para tratarlas. No hay protocolos ni manuales de interacción para alguien que no busca agradar, que no necesita validación, que no depende de la aprobación externa para sentirse completa. Estas mujeres operan desde un lugar de poder absoluto. Su valor no se mide en miradas, comparaciones ni cumplidos, sino en claridad, presencia, autonomía y libertad emocional. Su energía impone respeto sin exigirlo, inspira admiración sin buscarla, y despierta deseo sin tener que recurrir a artificios o juegos. Son estrategas de la propia vida, maestras de una fuerza emocional que pocas poseen, y que el resto teme porque rompe todas las reglas conocidas. Son peligrosas no por malicia, sino porque actúan desde una soberanía que la sociedad no sabe cómo manejar. Mientras tanto, la mayoría sigue atrapada en su belleza prestada, jugando un papel que les fue enseñado, sostener la ilusión de perfección, depender de la aprobación, permanecer en alerta constante para asegurarse de que el reflejo que muestran al mundo se mantenga impecable. Cada halago recibido se convierte en un combustible necesario para sobrevivir emocionalmente, y cada desliz en la percepción externa se siente como una amenaza directa a su existencia. Pero las mujeres que despiertan rompen ese ciclo. Para ellas no existe la necesidad de aprobación ni de juego, no hay aplausos que buscar, no hay ojos que seguir, no hay halagos que alimentar. Su poder proviene de un lugar completamente interno, de su conciencia, de su madurez, de su capacidad de sostenerse y decidir desde el control absoluto de su vida. La belleza se convierte en vehículo, no en sostén, la seducción en herramienta, no en refugio, y la presencia en ley, no en favor. El efecto que estas mujeres generan es devastador para cualquier sistema que dependa de la superficialidad.
Donde antes había expectativa y manipulación, ahora hay autonomía y claridad. Donde había juego y complacencia, ahora hay decisión y presencia. Los hombres inseguros se sienten desplazados, los admiradores superficiales quedan confundidos, los sistemas culturales que favorecen la dependencia emocional femenina pierden su poder. Y es que estas mujeres no negocian su valor, no ceden ante expectativas externas, no dependen de espejos ni comparaciones para validarse. Su autoridad proviene de su autoconocimiento y su dominio sobre sí mismas, y ese tipo de poder altera la dinámica de cualquier relación o interacción porque es indestructible mientras se mantenga su centro firme. La lección es clara y brutal: la belleza sin madurez es efímera, prestada y frágil. Puede abrir puertas, despertar deseo y generar privilegios temporales, pero carece de permanencia. La verdadera autoridad femenina nace cuando el atractivo físico se combina con el autoconocimiento, con la fuerza emocional, con la conciencia de sí misma. Cuando la validación externa deja de importar, cuando la máscara cae, cuando la mujer se enfrenta a su propia verdad sin miedo, surge un poder que no se compra, que no se finge, que no se enseña fácilmente. Un poder que se construye a través del dolor, la honestidad brutal y la decisión de depender únicamente de sí misma. Esa mujer que atraviesa el espejo, que abandona el rol que le impuso el mundo, se convierte en una versión más poderosa, más peligrosa y más libre de sí misma que cualquier otra. Su fuerza no se mide en la juventud ni en la atracción, se mide en su capacidad de gobernarse, de decidir y de existir sin depender de nadie más que de sí misma. Estas mujeres enseñan, sin hablar, sin pedir permiso, que el verdadero poder femenino no se encuentra en la validación ajena ni en la apariencia, sino en la capacidad de sostenerse, de decidir y de existir desde un centro inquebrantable. Su libertad es estratégica, su dominio es silencioso, su autoridad es invisible pero incuestionable. Mientras muchas se pierden intentando mantener un reflejo, ellas crean la realidad, construyen su mundo alrededor de su conciencia, no alrededor de los juicios o expectativas de otros. Y esa es la diferencia que transforma todo. La mayoría vive en dependencia, unas pocas viven en soberanía. El despertar de estas mujeres no es gradual ni cómodo. Implica dolor, confrontación interna, ruptura de hábitos, enfrentamiento de miedos y abandono de la ilusión que las protegió durante años. Pero cada sacrificio, cada decisión de enfrentar la realidad, las acerca a un poder que ninguna belleza superficial puede otorgar. Son mujeres que, al salir del espejo, se convierten en arquitectas de su propia existencia, imponen respeto sin exigirlo, inspiran admiración sin buscarla y despiertan deseo sin necesitarlo. Su fuerza es absoluta, porque proviene de la conciencia, del control interno y de la madurez emocional. En última instancia, estas mujeres redefinen la noción de poder femenino. No dependen de la apariencia, del halago ni de la validación externa. Su dominio sobre sí mismas altera todo el entorno. Los hombres inseguros se sienten desplazados, los observadores superficiales quedan confundidos, y la sociedad entera, que espera complacencia, se encuentra ante un fenómeno que no puede controlar. Este poder estratégico, consciente y soberano es la manifestación máxima de la madurez femenina, un equilibrio perfecto entre presencia, autoridad interna y atractivo consciente, un estado que pocos alcanzan, pero que redefine radicalmente las reglas del juego en cualquier interacción. Y esa es la verdad que pocos se atreven a reconocer. Mientras la mayoría de las mujeres se aferran a la infantilidad emocional para sobrevivir, unas pocas rompen el espejo y emergen como mujeres libres, conscientes y absolutamente dominantes, capaces de vivir, decidir y existir desde un poder que nadie más puede otorgarles ni arrebatarles.